1948. Desde 1972 se dedicó a la historia, con una tesis de alguien que saldrá en su ponencia, Manuel de Roda, secretario de Estado de Carlos III. Durante 27 años ha sido profesor de Historia Moderna en la Universidad de Deusto. Sus temas, las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII, especialmente los conflictos. Entre sus obras está una colaboración, varias colaboraciones con un carmelita muy conocido en el mundo de la historia, Teófanes Egido, de la Universidad de Valladolid, acerca de la expulsión de 1767. Tiene colaboraciones en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia y con el Archivum Historicum Societatis Jesu de Roma. Últimamente se ha centrado en un trabajo arduo del legado de expulsión del padre Manuel Luengo, de quien hemos escuchado hablar, y sus 64 tomos, en colaboración con la Universidad de Alicante. Por ejemplo, el diario de 1769, junto con Inmaculada Fernández Arrillaga. Además, tiene otra obra, Los jesuitas en Huesca, 1878 a 2007. Antes de que el padre Pinedo nos hable, le hemos pedido que diga unas palabras de la historiadora colaboradora Inmaculada Fernández Arrillaga, que está aquí, y luego le cederemos a ella también unos minutos la palabra, pero precisamente por, entre otras cosas, por tener este libro recién salido, en colaboración, después de otros, editado por las publicaciones de la Universidad de Alicante, diario de 1773, El triunfo temporal del antijesuitismo. Precisamente por esta colaboración, él es el más indicado para presentar todo este proyecto común, en concreto a ella. Creo necesario, para los que no la conozcan, presentaros a Inmaculada Fernández Arrillaga, partícipe de nuestro congreso en Salamanca. Nos sentimos muy honrados. Muchas gracias. Nos sentimos muy honrados de su asistencia, o algo más que asistencia, porque sus investigaciones históricas van teñidas en afecto y admiración por lo que supone para ella adentrarse en la historia gloriosa y sacrificada de la Compañía de Jesús. Su entusiasmo por los trabajos históricos tiene un inicio chocante. Estando Inmaculada en la cola para matricularse en la Universidad de Alicante, observó que había dos filas. Solo podía optar a una de las dos, que eran una de historia y otra de literatura española. Inmaculada escogió la historia porque había que esperar menos tiempo para inscribirse. Parece que la opción fue del todo acertada. En su tesis doctoral obtuvo el premio extraordinario, y lo que estudió y lo que escribió después. Diríamos, sin ostentación, que sus conclusiones fueron preponderantemente sobre la historia de la Compañía de Jesús, pero no solamente para llegar a unas conclusiones. Inmaculada, Inma, se solidariza con el padre Luengo, que llora el aniquilamiento de la Compañía, o con los misioneros de Sonora y Sinaloa, que cuando desterrados regresan a la península, saben que les esperan 20 y tantos años de prisión en el puerto de Santa María. Muchas gracias, Inma, por ayudarnos a conocer con más cercanía y mayor afecto los hechos heroicos de nuestra historia. Gracias. Bueno, yo también estoy deseando conocer a esa Inmaculada, como comprenderán. Esto es mucho más que amistad, es casi hermandad lo que nos une. Muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí, gracias al provincial. Sobre todo gracias al general por haber tenido esta maravillosa iniciativa de que se conozca la historia de la compañía, que los propios jesuitas conozcan su historia. Yo creo que esto es clave.
he tenido el placer de asistir a algunas comunidades de jesuitas donde este periodo tremendo, tan emotivo, tan significativo, tan relevante para la nueva compañía, pues no se conocía. Voy a ser brevísima, ya sé que no hay casi tiempo, solo comunicarles que bueno, en la Universidad de Alicante llevamos desde 1990 trabajando en su historia, trabajando en lo que fue el destierro, lo que fue la extinción y lo que fue esa expulsión de 1767 en las 11 provincias que entonces constituían la compañía. Digo 11 para que nos demos cuenta de la cantidad de hombres que sufrieron ese destierro, más de 5.000 que salieron de todas, desde Filipinas, América, a todas las provincias hispánicas. Y digo esto y ya termino para intentar hacer proselitismo, para llamar a todas las investigadoras que hay aquí, a todos los jesuitas a que sigan conociendo su historia. No abandonen, por favor, lo que fueron esos años de destierro, de los que conocemos poquísimo. Son casi 5.000 científicos, historiadores, todo tipo de personas, todo tipo de jesuitas que quedaron en el olvido. Con la restauración vamos a vivir lo que fue para la compañía, para la institución eso. Pero hay muchas vidas detrás. Yo les invito a que por favor sigan investigándolas. Y gracias, de verdad. Antes de dar cuenta de la resurrección de los jesuitas en 1814, evento histórico cuyo segundo centenario celebramos, convendrá recordar que al retorno a la vida precedió la muerte del Instituto de la Compañía de Jesús, aunque, como vamos a constatarlo, se trató más bien de una hibernación o, como prefieren los historiadores actuales, de una supresión en vez de una extinción. Un obispo salmantino del siglo XVIII, Felipe Bertrand, no muy amigo de los jesuitas, intentando hacer de dos brochazos un resumen de la historia de la compañía después de más de 2 siglos de vida, cuando ya se había desencadenado la persecución contra los jesuitas en Portugal, Francia y en la misma España, llegó a la conclusión de que el devenir de la compañía se sintetizaba en estos 3 periodos. En el primero florecerán, en el segundo reinarán, en el tercero perecerán. Uno se pregunta por qué esta caída libre de un sistema pedagógico, filosófico, teológico, ascético, admiración de tantos en los siglos XVI y XVII, pero que acaba desencadenando un odio a muerte contra su instituto religioso. Los jesuitas acabarán universalmente perseguidos y, lo que es más doloroso, irremisiblemente solos. Será conveniente señalar, sin pretender ser exhaustivos, algunos capítulos de acusación que fueron engrosando la abundante literatura antijesuítica a lo largo del siglo de las luces. Primero, el probabilismo en moral, es decir, la doctrina que permitía seguir la opinión minoritaria de los moralistas, con tal de que se tratara de doctores sólidos por su ciencia y doctrina. Era el sistema que seguía la mayor parte de los moralistas jesuitas, frente al probabiliorismo sostenido por otras órdenes religiosas. Perdón. Bueno, pues me parece que no soy yo. Perdón por este impasse. El probabilismo era el sistema que seguía la mayoría de los moralistas jesuitas frente al probabiliorismo sostenido por otras órdenes religiosas. De ahí la acusación de laxismo, manga ancha, y el ataque a fondo de Pascal en sus cartas provinciales. Los llamados monitas secretas, segundo capítulo, o avisos secretos de los superiores jesuitas a los confesores para enseñarles, entre otras cosas, cómo atender espiritualmente a las viudas ricas para que testaran a favor de la compañía.
La autorización 3. La autorización dada a los misioneros de la India y China para respetar los llamados ritos malabares y chinos. Por ejemplo, la costumbre de quemar incienso en honor de los antepasados, que fue condenada por la Santa Sede, por lo general escueladamente informada por los enemigos de la compañía. Cuarto, la atribución a la compañía de haber aceptado la doctrina del tirannicidio, que arranca de un tratado del historiador jesuita español Mariana de Regis Institutione, dedicado a Felipe III, en el que parece alabar al dominico Jacobo Clemente, asesino del rey francés Enrique III. Fueron vanas las protestas de los padres generales de la compañía Aquaviva y Vitelleschi, en las que se desautorizaba al padre Marina, un hombre tan crédulo como Carlos III. Después de haber procedido a la expulsión de los jesuitas de España, se dio prisa en persuadir a su hijo Fernando IV, rey de las dos Sicilias, que expulsara inmediatamente a los jesuitas de su reino, porque en caso contrario estos podían vengarse de su extrañamiento de España, atentando vicariamente contra él, pues, textual, los jesuitas eran capaces de todo. 5. La doctrina político-moral del populismo, que arranca ya de finales del siglo XVI y que sostenía que todo poder viene de Dios, que lo entrega al pueblo para que elija o acepte a sus dirigentes. No hay que confundir este populismo con otro de cuya etiqueta se ha apropiado. Me refiero a ciertos regímenes políticos actuales pseudodemocráticos. El populismo de los jesuitas es diametralmente opuesto y arranca de pensadores de la talla de Francisco Suárez y San Roberto Belarmino. Naturalmente, este ideario político chocaba frontalmente con los postulados del absolutismo ilustrado y en concreto contra el sentimiento personal de Carlos III, portaestandarte de la campaña contra la Compañía de Jesús. 6. El Real Confesionario. Tanto en España como en Francia, desde el advenimiento de los Borbones, los padres confesores eran jesuitas. Ello constituía una prueba de confianza de los monarcas que podía ser muy peligroso. Primero, porque su función sobrepasaba con mucho la absolución del regio penitente y venía a ser como la de un ministro de Asuntos Eclesiásticos. Segundo, porque tenía peligro de ser, aparte jesuita, partidario de una política regalista. Los últimos jesuitas españoles de esta época pues están muy pendientes a ver qué opina el gobierno español. Tercero, porque su consejo dependía que se diera una pieza eclesiástica, obispado, canonjía, abadía, a tal candidato, lo que provocaba una cólera y la enemistad de los no favorecidos. Podíamos añadir otros motivos que afectan principalmente a la relación con otras órdenes religiosas. Por ejemplo, el casi monopolio de los centros docentes para lo que hoy llamaríamos segunda enseñanza y la preferencia jesuítica por la escuela del Padre Suárez en vez de la dominicana, franciscana o agustiniana. La iniciativa pretenciosa de titularse religiosos de la Compañía de Jesús y, en fin, la publicación de la novela del Padre Isla titulada Fray Gerundio de Campazas, en la que muchos religiosos se veían retratados porque satirizaba la predicación huera y ampulosa tan en boga en otros en aquellos tiempos. Antes de pasar al siguiente apartado, creo conveniente aclarar cómo algunas de las acusaciones contra los jesuitas de las que hemos hablado han perdido del todo su fuerza. Así el probabilismo, ya en el siglo XVIII la doctrina moral más seguida en la Iglesia, después de los escritos de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y príncipe de los moralistas católicos. Los Monita Secreta constituían una superchería de un ex jesuita polaco que la redactó en 1640. Los ritos chinos y malabares, para ser aprobados, tuvieron que esperar hasta el Concilio Vaticano II, cuando comenzó a hablarse de la inculturación y del respeto a las filosofías y costumbres
de los pueblos misioneros. Fue una pena que hubiera que esperar hasta entrado el siglo XX. Se perdió así una oportunidad de oro para la evangelización de la India y de China. Pasemos ahora a los personajes. Primero, reyes contrarios a los jesuitas en esta época. En realidad, el único monarca interesado en la expulsión y supresión de los jesuitas es Carlos III. El diarista Manuel Luengo atribuye la desgracia de la orden a los malignos ministros y embajadores del rey, a quien califica siempre a Carlos III de inocente y bien intencionado. Está bien claro, sin embargo, que el protagonismo de Carlos III en la campaña general contra la Compañía de Jesús, los otros monarcas de esta centuria o tienen muy poca personalidad o peso diplomático, caso del rey de Portugal, y del todo dominado por su primer ministro, Pombal, o les importa bien poco la campaña antijesuítica, caso de Luis XV, muy tibio a la hora de ser invitado a participar en la ofensiva general contra la compañía. O María Teresa de Habsburgo, la emperatriz, la devota hembra de Viena, como la motejaba el agente español en Roma, José Nicolás de Azara, interesada como estaba en su política matrimonial interdinástica. Sigo hablando de la emperatriz. Queda por citar a dos primeras figuras de la realeza europea, Federico II el Grande de Prusia y la zarina Catalina II de Rusia. Cabalmente los dos tomaron el camino opuesto y protegieron abiertamente a los jesuitas. Volviendo a Carlos III, mucho se ha escrito sobre el origen de su jesuitofobia, colocándonos, sin embargo, a la altura de 1776-1773. Y habiendo recibido una sistemática indoctrinación de su primer ministro, el napolitano Bernardo Tanucci, hay que contar con el real desánimo que tanto le afectó cuando el motín contra Schillaci. Durante los 9 meses que tardó, refugiado en Aranjuez, en regresar a Madrid, su máxima preocupación fue la de descubrir quiénes habían sido los promotores. Se registra aquí una gradación que comienza por atribuir la autoría del tumulto a una ínfima plebe de Madrid, según el primer informe del recién nombrado presidente del Consejo de Castilla, conde de Aranda. No se conformó el rey con este dictamen y aprobó la iniciativa de su fiscal, Pedro Rodríguez Campomanes, de crear una pesquisa secreta que señalaba como responsables del motín, primero, a los estamentos privilegiados, nobleza y clero, y después a, textual, cierto cuerpo eclesiástico. Y por último, colocados ya al principio del otoño de 1766, a la Compañía de Jesús. Las 746 acusaciones del régimen del dictamen fiscal de Campomanes acabaron por convencer a Carlos III que la culpa de todo la tenían los jesuitas. Dejando de momento a Campomanes, señalemos que Carlos III permaneció siempre en el convencimiento de que su determinación de desterrar de sus compañeros, de sus dominios a los jesuitas, había sido una auténtica providencia, que había contribuido eficazmente a procurar la paz en su reino y en el proceso de supresión de la orden. Por sí y a través de su embajador en Roma, influyó decisivamente en estrechar a un papa, Clemente XIV, muy temeroso de desairar al que consideraba el mejor hijo de la Iglesia, Clemente XIV. Adelantando acontecimientos, 14 años después de la extinción de la compañía, estamos ya en 1787, recibió el monarca español una invitación de su sobrino Fernando de Parma, en la que le instaba a rectificar su postura frente a los jesuitas españoles desterrados. La respuesta de Carlos III no deja lugar a dudas. Dice así: por lo que respecta a los ex jesuitas expulsos, os he dado mi manera de pensar
de la que no me he apartado ni pienso que me voy a apartar nunca. Pasemos ahora a hablar de los ministros que más influyeron en la desgracia de la compañía, habida cuenta de que por ministros entendemos a todos los servidores cercanos al rey, es decir, no solo a los que ahora consideraríamos responsables de una cartera ministerial, sino también a los embajadores, los miembros del Consejo de Castilla y el mismo confesor real. Recalando en este y en otros ministros, llegaremos a la conclusión de que la expulsión de los jesuitas, operada en 1767, parte de la iniciativa de un trío formado, vamos a hablar ya de personas aparte, formado por Fray Joaquín de Eleta, confesor real, por Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, y por Manuel de Roda, secretario de Gracia y Justicia. En el periodo que va hasta 1773, fecha de la supresión canónica de la compañía, se resquebraja este frente. Continúa Roda hasta el final, llevando la iniciativa, pero queda más difuminada la intervención del fiscal Campomanes y la de Fray Alpargatilla, como llamaban muchos al confesor real. Veremos más adelante cómo el trío sigue formado por Roda, al que acompañan el cardenal francés de Bernis y al embajador español en Roma, José Moñino, más conocido en la historia como conde de Florida Blanca, que obtuvo su título nobiliario por haber conseguido la extinción de la compañía. Volviendo al trío primero, el diarista Manuel Luengo no duda en poner entre los culpables de la expulsión de los jesuitas de España al confesor real de Carlos III, pero también lo hace reo de participar decisivamente en la extinción general de la compañía, y en esto creemos que se equivoca. El agente de preces de España, José Nicolás de Zara, fiel corresponsal de Roda, se mostró siempre despectivo frente al confesor real, con el que nunca se arregló bien. De aquí el mote que le adjudicó de Mufti Osman por ser natural de Osma. En lo que casi todos estaban de acuerdo era que consideraban a Fray Eleta o Fray Osma como hombre de una inteligencia que tiraba a limitada. Por eso se nota en la vacuidad de sus ministerios cuando el monarca se los pedía. Sus respuestas, como lo hace notar el profesor Olaechea, eran del todo nebulosas y adobadas con dos citas del Eclesiastés que no venían a cuento. El astuto secretario Roda lo tuvo fácil para aprovecharse de las escasas virtudes noéticas del confesor real, a pesar de que, según Roda lo constataba con frecuencia, Osma mudaba casaca, con articata facilidad supo atraerlo a su partido antijesuita. No le fue difícil. Le hizo ver que los miembros de la compañía que habían detentado el cargo de confesores reales desde el inicio de la monarquía borbónica en España podían declararle la guerra para recuperar el cargo perdido desde 1755 y su ascendiente cerca del monarca. Sin embargo, a pesar de que el historiador contemporáneo de los jesuitas, Manuel Luengo, coloca sistemáticamente al padre Osma como enemigo de primera fila de los jesuitas, al mismo nivel que Campomanes y Roda, expulsados ya los miembros de la Compañía de España y sus Indias a partir de 1767, y afirmada su permanencia en la función real, Fray Joaquín pareció desertar de la campaña para la extinción general de la compañía y declaró que no participaba del odio visceral de Roda contra los jesuitas, y de alguna manera dio a entender que le disgustaban las medidas que el secretario de Gracia y Justicia, Roda, seguía tomando hasta llegar a la aniquilación del instituto religioso fundado por San Ignacio. Y si no, véase la carta que escribía al embajador español Azpuru, que escribía esta carta, Fray Eleta, Fray Alpargatilla. A principios de 1771,
en la que aparecía no tan implacable enemigo de los jesuitas como cierta internacional de fanáticos a quienes daba el nombre de Carballos, es decir, Pombales. Y así, a este ministro Almada, a su jefe, el señor Carballo, el Carballo de Nápoles, Tanucci, el Carballo de Parma, Tituló, que a 2 o 3 Carballos de España. Aunque no cita expresamente a Roda, se ve muy clara la alusión al secretario de Gracia y Justicia. Lo cierto es que durante el proceso de supresión de la compañía, Roda procuró tener apartado a Fray Eleta y convenció a Carlos III que era mejor así, pues como el confesor real entendía al revés algunos de los informes que le suministraban y daba juicios equivocados, era mejor tenerlo al margen. Pedro Rodríguez Campomanes. Si hemos de creer al expulso jesuita Francisco Javier Miranda, Campomanes, de muchachón, le advino la vocación para tener que comer, vocación de mozo de sacristía en el colegio de jesuitas de Pontevedra. Pero el rector de aquel colegio le dio unas solemnes y amargas calabazas. No hemos encontrado confirmación alguna a ese testimonio de Miranda, pero nos extraña que llame vocación a la solicitud de trabajar como mozo de sacristía. Esta obra de El fiscal fiscalizado es una apología de los jesuitas contra Campomanes, y hace muy poco tiempo, hace un año, el profesor de la Universidad de Alicante, Enrique Jiménez López, escribió un tomo gordísimo de todo lo que se atacaba a Rodríguez Campomanes, o todo lo que se defendía. El hecho es que, andando el tiempo, militó decididamente en la campaña antijesuita, como uno de los más declarados enemigos de la orden. Citamos la pesquisa secreta para dar con los culpables del motín contra Esquilache, abril de 1766, seleccionados entre los miembros del Consejo de Indias. Debían acreditar que eran tomistas, es decir, enemigos de la Compañía de Jesús, cuyos componentes, a su vez, llevaban la etiqueta de profesos de cuarto voto, para subrayar que se trataba de los jesuitas de Postino. Se conservan interrogatorios de Campomanes que demuestran cómo el fiscal consideró válidos los que atentaban contra los jesuitas. También parece como que se le escapó de las manos un borrador que constituía una pauta sobre cómo, de entrada, todos los males venían de los miembros de la compañía y cómo era necesario exculpar del todo a los otros religiosos. Reproduzco aquí una interesante minuta autógrafa que se descubrió hace muy poco tiempo en el archivo de Campomanes. Se conservan, también parece como que se le escapó de las manos un borrador que constituía una pauta sobre cómo de entrada todos los jesuitas venían de los miembros de la compañía. Reproduzco una interesante minuta autógrafa del propio Campomanes, que habla por sí misma. Hacer un plan de los objetivos de los pasquines y sátiras, cuya materia es bien descubierta. Mirar en lo político quién tenía interés en la mudanza del gobierno. Respuesta: el marqués de la Ensenada, muy amigo de los jesuitas. En lo eclesiástico, examinar quiénes son los interesados. Véase el número 96 de Isidro López, jesuita confesor. Reconocer los medios empleados de teología, predicación y manejos para deducir con pruebas negativas en favor de las órdenes religiosas, salvo de los jesuitas. A favor de los seglares, afirmativas contra los jesuitas y sus emisarios. Extenderme en los resultados de todo el resto del reino con las mismas pruebas afirmativas y negativas. A Campomanes, el más entendido en jesuitas, encargó el rey Carlos III respondiera a la carta dolorida de protesta del Papa Clemente
Clemente XIII. Estamos todavía con Clemente XIII, no ha llegado Clemente XIV. Por la expulsión dirigida a Carlos III, expulsión que comenzaba con el tan conocido apóstrofe de tu quoque filii, tú también, hijo mío. El fiscal debía en su escrito justificar la providencia del monarca español para procurar la paz a sus súbditos. Empeño fácil para Campomanes, el auténtico muñidor de los argumentos que fatalmente iban a provocar el extrañamiento de los jesuitas. Pero, una vez logrado ese extrañamiento, sus baterías se dirigieron hacia otro blanco, y es que Campomanes, antes que enemigo de los jesuitas, era un vindicador de las regalías de la corona, hasta extremos que pueden parecernos agresivos. Así lo manifestó en su escrito conocido como Juicio Imparcial 1768, que ni el rey ni sus consejeros estimaron digno de publicarse, y hubo que contar con su compañero de fiscalía, José Moñino, para quitarle hierro, lavarle la cara y convertirlo en un manifiesto que continuaba siendo legalista, pero en tonos notablemente más moderados. Volviendo a la jesuitofobia de Campomanes, situándonos ya en el 1773, año de la extinción, observamos en el fiscal asturiano Campomanes una extraña y progresiva tibieza con respecto a los miembros de la Compañía de Jesús. Aducimos a este propósito dos testimonios. El primero es del obispo de Barcelona, Josep Climent, amigo del ministro Roda, que en carta al jansenista francés Clément de Bisson dejaba caer estas reflexiones. Conviene que Le Nouvel Ecclésiastique, revista de los filo-jansenistas, no alaben y se arrepientan de haber alabado a Campomanes creyéndole enemigo de los jesuitas. Pues no lo fue de los jesuitas por su mala doctrina, pues ahora protege a sus secuaces, sino por ser ministros de la Iglesia, a cuyos obispos y singularmente a los de más sana doctrina persigue e intenta abatir por cuantos medios son imaginables. Segundo testimonio, una reacción extraña del fiscal. Nos encontramos en la primavera de 1772. Los que intentaban defender a los jesuitas en vísperas ya de su ruina hacen propagar una estampa del juicio final en la que aparece Carlos III entre los condenados. Rodas, secretario de Gracia y Justicia, al ser informado de ello, en carta de Azara, agente de Preces, desde Roma, se encuentra con todas las cartas a su favor para cortar automáticamente las pensiones de los expulsos. Pero el fiscal de 1772 había cambiado notablemente desde 1766, fecha de cuando es atacado. Campomanes escribía a Roda sobre una estampa de Roma, ha hecho una respuesta muy floja y solo pide indulgencias y averiguaciones impertinentes para llegar al pedimento de las pensiones, porque dice solo pueden declararse precediendo pruebas de ser cómplice el cuerpo de la compañía y que sin hechos ciertos no se puede proceder al debido conocimiento. Metidos ya en el siglo XIX, Luengo, el incansable escritor de las desventuras de los desterrados, comenta así la muerte de Campomanes en 1802. En la causa de la compañía ha entrado mucho y de muchos modos, aunque no fue por falta de autoridad el que más hizo en la oreja de Carlos III para el destierro de la dicha compañía de todos sus dominios, ni a la de Clemente XIV para su general extinción. Ya hemos visto dos individuos, el confesor real y Campomanes. Pasamos ahora a otro, Manuel de Roda y Arrieta. Ya hemos hablado de él, es el que más hizo a la oreja de Carlos III para el destierro de la compañía. El diarista Luengo, al escribir una dilatada necrología de Manuel de Roda,
comienza por presentarlo como el enemigo número 1 de los desterrados jesuitas. Y ahí dice: Roda es el ministro a quien más que a ningún otro, a mi juicio y al de otros muchos, se debe atribuir la grande obra del destierro de la Compañía de Jesús de todos los dominios de la monarquía, y aún la otra más grande, de la extinción de la Compañía en todo el mundo. La biografía de Roda es sin duda la de un resentido, antiguo alumno del Colegio de los Jesuitas de Zaragoza, su ciudad natal, lector complacido de las obras del jesuita Croisset sobre la devoción al corazón de Jesús. Las cosas se le torcieron al llegar a la edad madura. En su empeño de conseguir un cursus honorum aceptable, tropezó desde el principio con lo que él llamaba la coligación de los colegiales mayores, amigos y alumnos de los jesuitas de sangre noble. La sangre de Roda no debía ser tan azul, pues no pasaba de la categoría de los estudiantes manteístas, es decir, sine nobilitate. Después de recibir la última y burlona negativa por parte del secretario de Gracia y Justicia, Marqués de Campo de Villar, capitoste de los colegiales, juró odio eterno a colegiales y jesuitas. Recordemos la tan repetida donde estoy, bueno, recordemos la tan repetida observación de Atara, amigo de Roda, a través de cuyos anteojos se veía por un cristal a un colegial mayor y por el otro a un jesuita. Después de 7 años en Roma como agente de preces y embajador, y como contertulio de los más destacados antijesuitas de la ciudad eterna, Carlos III se fijó en él. Ya lo conocía de un viaje de pleitesía a Nápoles, cuando Carlos III era rey de las 2 Sicilias. Y Carlos III lo nombró secretario de Gracia y Justicia, precisamente el cargo hasta entonces detectado por Campo de Villar, el que con tanta displicencia le había cerrado todas las puertas. No sé si a Roma le gustará mi elección, comentaba jocoso Carlos III. 2 años más tarde de la toma de posesión de su secretaría, Roda había logrado su objetivo primordial. Los jesuitas habían sido expulsados de España y, por supuesto, con solo billete de ida. Para todos aquellos ilusos que pensaban secularizarse para no ser considerados jesuitas, he aquí la carta de Roda. Textual: aunque todos se secularizaran, nunca sería yo de dictamen de que volviesen a España con la mala leche que han mamado. No basta extinguir los jesuitas, es necesario extinguir el jesuitismo, y en los países donde han estado hasta la memoria de su doctrina, de su política y de sus costumbres. Situados en 1773, el año de la supresión de la Compañía, el desterrado Luengo sigue considerando a Roda como el más claro autor de las desgracias de los jesuitas. No cuenta ya con Campomanes ni con el confesor real, pero vomita fuego en las cartas que escribe al embajador en Roma, José Moñino, y sobre todo informa escoladamente a Carlos III según su conveniencia. Y cuando luego resalta el vivo contraste entre la inocencia del ingenuo rey y la malignidad y furor de sus ministros, está sobre todo pensando en Roda, el cual no respiró tranquilo ni aun cuando, después de intimada la destrucción de la Compañía de Jesús, 3 años más tarde escribía a Moñino, convertido ya en conde de Floridablanca. No dudo, escribe Roda, no dudo que será favorable y acertado para echar la segura a la raíz, acabar con las cenizas y borrar hasta la memoria de la Compañía, extinguiendo así el jesuitismo y sus máximas políticas, para que con ningún nombre o atributo pueda resucitar jamás, como ofreció expresamente Carlos Clemente XIV en su breve. A propósito de Clemente XIV, el autor del breve Dominus ac Redemptor, que suprimía la Compañía, fue muy amigo de Roda,
en los tiempos en que vivió en Roma, hasta el punto de que los romanos acabaron por afirmar que su elección al pontificado había sido obra de don Emanuele de Girolda. Lo que sí es cierto es que el secretario de Gracia y Justicia, muerto Clemente XIV, sufragó en buena parte la erección del monumento funerario que honra la memoria de Clemente XIV en la iglesia de los 12 apóstoles de Roma, donde está enterrado. La escultura es obra de Canova, el escultor neoclásico de moda entre los siglos XVIII y XIX. A estas alturas, una vez que hemos dicho los principales que han salido, los que formaban el trío, a estas alturas nos preguntamos qué parte cupo al conde de Aranda en el extrañamiento de los jesuitas. Hasta mediados del siglo XX se consideró a don Pedro Pablo Abarca de Gorea, conde de Aranda, como el protagonista de la ofensiva antijesuita que culminó en el extrañamiento de los miembros de la compañía. Ayudó a ello, entre otras razones, la propaganda de algunos de los enciclopedistas que consideraban al conde aragonés como la versión moderna de aquel Hércules mitológico, uno de cuyos trabajos consistió en limpiar las caballerizas del rey Augías. Aranda, desde su puesto de presidente del Consejo de Castilla, era el que había limpiado los establos de los jesuitas, expulsándolos de España. En realidad hubo mucho de leyenda en el protagonismo del conde, empezando porque cuando Aranda fue nombrado embajador en Francia, sus otrora admiradores suyos bajaron muchos puntos en su estimativa. Hizo sus primeros estudios en Parma, en el colegio de la compañía. Diplomático y político, su vocación preferida fue la de militar, dejando aparte, sin embargo, su intervención en los conflictos bélicos de la Europa del 700. Su momento estelar arranca en abril de 1766, cuando, pocas semanas después del motín contra Esquilache, fue nombrado presidente del Consejo de Castilla y capitán general de Castilla-La Nueva, lo que le convertía en el segundo personaje de la corte después del rey. Un rey, Carlos III, acometido de fuertes temores, huido a Aranjuez, protegido de numerosas tropas de las que Aranda era el único responsable, el último. Por último, el conde aragonés nunca gozó del afecto de su monarca. Los profesores de la Universidad de Zaragoza, Rafael Olaechea y José Antonio Ferrer Benimeli, aquí presente, basándose en cartas de jesuitas desterrados que daban cuenta de socorros recibidos por Aranda y de testimonios de amistad hacia los religiosos proscritos, afirman que el intervalo que va desde la pesquisa secreta, 1766, hasta la redacción del dictamen fiscal que condenaba a los jesuitas, diciembre de 1766, por precaución de Campomanes y astucia de Roda, solo se contó con Aranda para ejecutar la orden de extrañamiento de los jesuitas, firmada ya por Carlos III y a punto de proceder inmediatamente a lo que Roda llamaba burlonamente Operación Cesárea. Sin embargo, sigamos. El año 1773 supuso un cambio fundamental en la trayectoria política de Aranda. Fue exonerado de su cargo de presidente del Consejo de Castilla y nombrado embajador en Versalles. El jesuita desterrado Luengo sintió la marcha de Aranda. En su diario de este año lamenta el destierro de un hombre de Estado, un hombre de honra que podría haber abogado en pro de los jesuitas perseguidos. Pero en otro pasaje de su diario, Luengo confiesa que Aranda era un hombre sumamente orgulloso, violento y arrebatado. Y recogiendo una confidencia del padre Iriáquez, provincial de Castilla, aclara que prefería tratar en pro de los jesuitas con el padre confesor antes que con el presidente del Consejo de Castilla. Sin embargo, a finales del año 1773, el año de la supresión de la compañía, Luengo comienza a soñar en una posible campaña en pro de la restauración de los jesuitas. Don Pedro Pablo, una vez instalado en la Embajada de Francia, podía influir en el triunvirato
que gobernaba el país vecino, que en realidad no acabó de mostrar suficiente entusiasmo por cambiar la suerte de la inocente compañía de Jesús. Aranda seguía soñando luego, podía conseguir en Francia lo que no se logró en España ante el frente cerrado de los furiosos ministros. Pero el triunvirato francés duró muy poco y, en definitiva, no parece que el conde de Aranda se preocupara demasiado de los jesuitas. El otro triduo, desde 1773, está compuesto por el cardenal francés de Bernis, el embajador español José Monino, más tarde conde de Floridablanca, título con el que ha pasado a la historia, y el constante enemigo de los jesuitas, don Manuel de Roda y Arrieta, secretario de Gracia y Justicia de Carlos III. Será conveniente, antes de hacer la semblanza de estos personajes, señalar la diferencia de sus actitudes a la hora de enfocar la campaña general contra la Compañía de Jesús. Mientras Roda se destaca como enemigo visceral de los jesuitas y empeñado en su ruina universal, los otros dos que trabajan eficazmente en la extinción del instituto fundado por San Ignacio, porque tocan antijesuitismo y saben que no van a medrar en su carrera política si no se apuntan decididamente a ahorrar de la faz de la tierra a los miembros de la Compañía de Jesús. Es lo que pasaba a Jerónimo Grimaldi, largos años primer secretario de Estado de Carlos III y claramente ensenadista, es decir, partidario de los jesuitas, pero puso de por medio la conservación de su muy alto cargo y decidió trabajar enodadamente para lograr la destrucción de la Compañía de Jesús, lo cual no quita para que en el año 1777, de camino para Roma, para hacerse cargo de la embajada, declarara que la expulsión de los jesuitas había sido una gran equivocación, habida cuenta de la excelente labor de los profesores de sus colegios y sobre todo en la América, España. Volvamos a Bernis. Bernis, para contar con él, fue necesario recurrir al chantaje. Bernis había sido secretario de Estado de 1756 a 1758. Caído en desgracia, fue nombrado cardenal. Promoveatur ut amoveatur, se ha promovido para ser removido, y se le asignó la pequeña diócesis de Albi, en el sur de Francia. Como príncipe de la Iglesia, le tocó asistir en Roma a la elección del Papa Ganganelli. Acabado el conclave, se le ordenó permanecer en la ciudad eterna con el cargo de embajador. Allí vivió principescamente durante más de 20 años hasta las primeras etapas de la Revolución. En sus primeros años de representante diplomático, le tocó lidiar con el nuevo pontífice para arrancar de él el breve de supresión de la Compañía. Lo de lidiar es un decir, pues el gobierno español, el más empeñado en coronar la ruina de los jesuitas, empezó a amostazarse por los nulos logros del purpurado francés. Roda opinaba que Bernis tenía poca gana de entrar en empeño alguno y menos en el de jesuitas. En realidad, el cardenal, a quien se había encomendado trabajar codo con el embajador español Tomás Azpuru, podía fácilmente disculparse por el hecho de que el diplomático español había caído gravemente enfermo. Además, en 1770 se había producido un cambio notable en el gobierno francés. Se cuenta que Choiseul, el caído en desgracia al final de su mandato, se había hastiado de las presiones que constantemente recibía del gobierno español. Era claro que Bernis no buscaba sino su medro personal. El mismo diarista Luengo comentaba: el cardenal de Bernis, desde el momento en que tuvo noticia cierta de la ruina del duque de Choiseul, miró a todas sus órdenes e instrucciones como papeles inútiles y de ningún valor, y se retiró de las reuniones de los embajadores borbónicos. En Madrid hacía tiempo que atribuían el parón de las negociaciones con la Santa Sede a la pereza del cardenal, al poco entusiasmo y a la sospecha de que Bernis era un terciario, es decir, un partidario de los jesuitas.
De ahí la irritación de Carlos III y sus ministros, que de acuerdo con el embajador español en Francia, conde de Fuentes, hermano de José Pignatelli, propusieron solicitar a las autoridades francesas la retirada de Bernis de la embajada y enviar a otro en su lugar que no tuviese las nulidades, excepciones, embarazos de un eclesiástico y de un cardenal cuyo juramento, cuando recibe la púrpura, hace absolutamente incompatible, si no quiere ser un perjuro, al servicio de su soberano con el Papa y la Curia. Cuando Moñino iba a tomar posesión de su cargo en Roma, se pensó en no unir su llegada a la embajada con la dimisión forzada de Bernis, lo cual no quita para que el diplomático español llevara el secreto encargo de espiar muy de cerca a su colega de embajada. Al final no se necesitó proceder al retiro de Bernis a su pequeña diócesis de Albi, porque el cardenal reaccionó a tiempo y llegó a la conclusión de que la conservación de su puesto en Roma dependía de su diligencia en colaborar con los otros Borbones en la campaña de extinción de la Compañía de Jesús. Abordemos ahora la decisiva figura del murciano José Moñino y Redondo, que contando con la protección del primer secretario de Estado, Marqués de Grimaldi, fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla para lo criminal. Representante típico de lo que se ha dado en llamar regalismo moderado, Grimaldi se fijó en él y lo consideró el diplomático más dotado para salir del impasse en que desde hacía más de 2 años se encontraban las relaciones con la llamada Corte del Papa. En efecto, la grave enfermedad del titular de la Embajada de Roma, Tomás Azpuru, tenía empantanadas dependencias tan caras a los planteamientos políticos de Carlos III y su gobierno, tales como la consecución del breve de extinción de la Compañía de Jesús. Por cierto, que Clemente XIV se había aprovechado de la enfermedad de Azpuru para dar cargas a la retirada solicitud del monarca español. Carlos III, después de tantear a Grimaldi, nombró a Moñino embajador suyo en Roma. Contra la costumbre de Carlos III, no consultó esta decisión alguna con Roda, su asesor habitual, a la hora de tomar partido en algo que tuviera algo que ver con la Santa Sede. Los 4 objetivos urgentes que se encomendaban al nuevo embajador eran, el primero y casi único era el de obtener del Papa la supresión total de la orden jesuita. En segundo lugar, como complemento del anterior, lograr que el pontífice procediera a la beatificación de Palafox, obispo de Puebla, México, y portaestandarte de los enemigos de los jesuitas. 3 y 4, los otros 2 objetivos eran la organización de la Nunciatura de Madrid y la limitación de asilos. Moñino, adelantando acontecimientos, logró triunfar en todos sus propósitos, excepto en el de la glorificación de Palafox. Del trío de enemigos de los jesuitas en esta época, habla Luengo en su diario con menor frecuencia del que podíamos esperar de él cuando ya se barruntaba la tragedia final de la compañía, y nos hace menos informado que de ordinario. Pero continuaba fiel a su repetida afirmación de que la ruina de los jesuitas se debía a otro trío distinto, el de el vil jurista Campomanes, el de su ateística Roda y el del ignorante fraile Padre Confesor. En cuanto a los trabajos de Moñino, este proseguía textualmente estrechando y amenazando a un papa pusilánime que le suplicaba no angustiarle por sus razones y chantajes. Además, Clemente XIV tenía miedo de ser envenenado por los jesuitas y así no iba a poder asistir a los actos festivos y religiosos del Año Santo de 1775. Murió en septiembre de 1774. El ministro napolitano Tanucci sentenció que había muerto del miedo de ser envenenado.
Antes de ello, el Papa ya había confiado a Moñino que los jesuitas, los corvinos, como él decía, ya habían recibido el castigo que merecía su pertinacia. Una vez logrado el objetivo de la supresión de la compañía, nos llama la atención una carta que Moñino escribiera. Esta carta podía hacernos concluir que Moñino no era dice así, hay que leer la carta. Una vez logrado el objetivo, escribía así a Grimaldi, primer secretario de Estado, Moñino a Grimaldi. Igualmente verá vuestra excelencia, por lo que escriben los comisarios reales de Bolonia, el infeliz estado a que están reducidos algunos de aquellos expulsos, la dificultad de vestirse ahora de abates, después de la desaparición de la Compañía de Jesús, y de mantenerse aquellos que carecen de pensión. Yo, que he trabajado tanto por la supresión de un cuerpo tan peligroso para la Iglesia y sus estados, estoy lleno de compasión por sus miserables individuos, fundándose esta en principios de caridad, humanidad y política. La intervención de los ministros de Carlos III queda reflejada en esta época en los que más intervienen en la extinción de la compañía en esta fase final, que son el confesor de Carlos III, que es un tal Buontempi, y otro que es un beneficiado en un principio, después llega a ser cardenal, que es ítalo-español, vamos a llamarlo así. Y entonces, para Moñino, tenemos que hablar de un capítulo muy interesante de cómo intervienen estos señores. Para Moñino, este franciscano, confesor de Clemente XIV, fue en este negocio de la extinción, a juicio de Moñino, el barómetro en todo. Era quien más influencia ejercía sobre el Papa, y a juicio de Azara y otros muchos, el que le gobernaba a su antojo. Sin embargo, Moñino no acabó nunca de fiarse de Buontempi, pero estaba persuadido de que resultaba del todo punto indispensable. Ya no queda ninguna duda, escribía Grimaldi a principios del 73, de que todo el influjo para el estado en que nos hallamos es Buontempi. Lo malo para España era que este fraile, a la hora de pedir, era un saco sin fondo, o un tonel de las danaidas, como prefieráis, y resultaba muy caro tenerlo adicto y contento. Luego, que naturalmente no le tenían mucha simpatía, al hacer como resumen del año de 1772 una lista de los enemigos de la compañía, nos dice: hay otro personaje que es un religioso conventual, como Clemente XIV, Fray Inocencio Buontempi, fraile ignorante de misa y olla, y enumeraba los regalos que había recibido de España: 100 bollos o ladrillos de exquisito chocolate, sellados todos ellos, y cada uno con un doblón de A8, en varios botes de plata llenos de precioso tabaco de Sevilla, y en una bandeja o palangana de oro, proporcionada para llevar en ella el chocolate y el tabaco. Parece que Buontempi no se conformaba con esto, pues en abril del 73 el embajador español escribía a Grimaldi, haciéndole notar la conveniencia de entregar al fraile unos 6.000 o 7.000 ducados. A 3 de junio acusaba a Moñino el recibo de la orden de pago y añadía que era preciso no olvidar la provista de una buena pieza eclesiástica para la celada y para Buontempi. Y 3 semanas más tarde añadía: sería bueno mandarme un crédito de 10.000 escudos para Buontempi, cuya entrega no haré mientras no esté publicada la providencia del breve de extinción. No parece que esta sangría diera demasiado gusto al gobierno español, especialmente al Ministerio de Estado. De todos modos, Grimaldi
daba crédito a las informaciones de Moñino y llegaba a la conclusión de que no había otra salida para no dar lugar a dilaciones que, según parece, son el objeto favorito del Papa. Lo principal era llegar al fin propuesto, a la extinción, aunque el precio resultara caro. Salgamos de este negocio, concluía Moñino, y todo se cumplirá según vuestra señoría sugiere. La señoría es Roda, que está viendo las cosas desde bastidores. Otro personaje, Monseñor Celada, cardenal desde abril de 1773 y posteriormente secretario de Estado bajo Pío VI. Este señor era amigo de Moñino, en quien más confió para llevar a cabo a buen puerto el negocio de la extinción. Pero tanto Azara como Roda lo tenían por un hombre despreciable, comido por la ambición y partidario de los jesuitas. Era el más infame de los hombres, hermano indieso de los jesuitas. No me puedo persuadir, continuaba Azara, que Celada pueda ser hombre de bien ni una sola vez en su vida. Empezó por comerse 8.000 pesos de renta eclesiástica de España. Ciertamente Celada costó caro al gobierno español, escribía Azara a Roda. La gruesa dignidad de Barcelona, que tenía Guerra, preconizado obispo de Mallorca, la ha pillado Celada y será la quinta o sexta que se cobre de España. ¿Dónde están los cánones? ¿Dónde la pluralidad de beneficios? Hacen sudar sangre las cosas que uno ve en Roma. Parece que la acumulación de beneficios no bastaba a Celada, pues en la primera quincena de marzo de 1773 reveló confidencialmente a su amigo Moñino que en el consistorio del 19 de abril iba a ser promovido al cardenalato y que necesitaba una sustanciosa ayuda económica para mantener el honor de la púrpura. Moñino se mostró abiertamente favorable a esta petición del nuevo príncipe de la Iglesia y apoyaba sus solicitudes a Grimaldi en estos dos argumentos. Primero, en lo mucho que Celada había conseguido y en que hacía poco tiempo que había logrado la provisión de una más que mediana abadía en Francia y, naturalmente, España no debía quedar desairada en comparación de beneficios que inevitablemente se iba a hacer en Roma. Vean, nos queda ya muy poco, quedan 2 páginas nada más. Podríamos pensar que Moñino era un antijesuita visceral, que no era, sino que era más bien coyuntural. Comprendió desde el principio que su ascensión en el cursus honorum y sobre todo en la estimativa del rey debía pasar ineludiblemente por la aniquilación del instituto religioso fundado por San Ignacio. En 1775, al inicio del pontificado de Pío VI, escribía así Roda: manténgase el Papa en sus buenas ideas, el Papa nuevo. Viva muchos años y mientras tanto se irán extinguiendo los jesuitas, se acabará la pasión de los terciarios, se arraigarán las buenas máximas y los mismos cardenales mudarán las suyas. Nos encontramos pues ante un requiem de Roda por los jesuitas. Y a propósito del requiem, veamos lo que se escribía en los tiempos de la extinción en una misa canenda pro vivis atque defunctis societatis Jesu. Es decir, misa que se debe cantar por los vivos y difuntos de la compañía de Jesús. Decía así: oh Dios, que hasta ahora toleraste con tu misericordia la hipocresía jesuítica, escucha nuestras preces para que esta gente que lleva en exclusiva el nombre de Jesús sea
atormentada eternamente en los infiernos. Muchas gracias por todo.